¿Qué tal, amigas? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast de Espacio Nómada. Esta semana hablamos de Caballero Luna, hablamos de Moon Knight en este podcast, de la nueva serie de Disney Plus, de Marvel Studios, y como siempre, para hablar de estos temitas y muchos más, tenemos a nuestro amigo y compañero Alex Sánchez de Universo. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido yo mismo, bienvenido tú, bienvenidos todos los que estáis aquí en Espacio Nómada. Un placer teneros por aquí. Saludos a la gente que está en el chat, porque ya sabéis que esto lo grabamos en directo. Así que en el chat, en los chats, porque ahora hará Raúl el repaso habitual, pero estamos en dos sitios en directo a la vez. Así que saludos a todos y un placer estar aquí como siempre. Efectivamente, saludos a todos. Recordemos nuestras vías de escucha en directo en Twitch, twitch.tv/universoalex, twitch.tv/Capitán Nómada. Ahí tenéis los dos directos, ahí podéis interactuar con el chat, darle follow a los canales si no habéis dado follow a alguno de los dos canales, o a los dos incluso, si no nos seguís. Y también si os queréis suscribir, es gratis con Prime, Amazon Prime. Y si queréis pagar una suscripción de pago, pues son 3,99 euros y tenéis nada de publicidad y tenéis los emoticonos exclusivos. Además de que en el canal de Universo Alex cada 2x3 tenéis un sorteito como el de Batman de esta semana pasada, el del mes de marzo, que ha estado... Se podría decir que ha sido todo un éxito ese sorteo, Alex. Sí, totalmente. También podéis seguirnos a través de YouTube, youtube.com/universoalex/Capitán Nómada. Ahí también tenéis nuestros canales de YouTube. Y también podéis escucharnos en el formato tradicional del podcast, en iVoox, donde podéis suscribiros de forma gratuita. No hace falta que tengáis cuenta creada, esto lo he podido comprobar, pero sí que necesitáis cuenta para poder comentar en la caja de comentarios. Y donde podéis escucharnos cuando, donde y como quieras, ya que sea en un día nublado, como va a venir dentro de nada en estos días. Yo creo que por el centro de España está lloviendo. Aquí llovió en Valencia ayer, hoy hace sol, así que si estás encerrado en casa y no puedes salir, puedes escuchar el podcast. Si te vas a correr porque hace buen día, también puedes escucharnos el podcast. Puedes escucharnos en cualquier lado. Es lo bueno que tiene estos podcasts. También estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en Google Podcast. Y también podéis seguirnos en redes sociales en @capitannómada, @universoalex, en Twitter, Instagram, Facebook, y también podéis seguir a Universo Alex a través de TikTok, que ya sois un mogollón, Alex. Pues somos un poquito más de 2000, ya casi 2100, que la verdad es que para 2 mesecillos que llevamos ahí que llevo dándole caña en TikTok, pues está muy bien. A 1000 seguidores por mes, lo cual pues es una cifra bastante guay. Y que os animo a todos a que os unáis, porque intento hacer un contenido divertido, entretenido, diferente, para que no sea lo mismo de siempre, ni de mis canales ni de otros canales, así que ya lo sabéis. Ya lo sabéis, así que dicho lo cual, vamos a comenzar a dar la mandanga que tenemos habitualmente con nuestros programas. En este caso hemos comentado la nueva serie de Disney Plus de Marvel Studios, Caballero Luna, Moon Knight. Este personaje con, digamos, personalidad múltiple, ¿no? Personalidad disociativa, o no sé qué nombre tiene, Alex. Sí, es un trastorno de personalidad disociativo. Eso es. Que por cierto, quien no sepa nada de Caballero Luna, el otro día en YouTube tenéis la clase de superhéroes que está centrada en Caballero Luna. Lo tenéis en el YouTube de Alex, en Universo Alex. Ahí podéis saber un poco más sobre este personaje y qué tenéis que saber antes o durante el visionado del Caballero Luna. Antes de comenzar con analizar un poco lo que es el capítulo en sí, debemos dar nuestra impresión, ¿no, Alex? Porque yo creo que en general ha sido buena la impresión. Sí, yo ya lo comenté hace tiempo, cuando pude ver los capítulos, los 2 primeros capítulos, que a mí me ha dejado muy buena impresión, no solo el capítulo en particular, sino a nivel general dentro del universo cinematográfico de Marvel. Me parece uno de los mejores debuts de un personaje en el UCM, y un capítulo muy bien construido, muy bien hecho, en muchos aspectos que analizaremos ahora después, ¿no? Pero también estoy viendo que las reacciones en general de la gente, obviamente hay de todo, porque hay gente a la que no le ha gustado, hay gente que destaca los errores por encima de las virtudes, pero si hacemos un balance general, el capítulo ha gustado mucho a la mayoría de la gente, y eso, pues bueno,
Es un poco la sensación general que tenemos la mayoría. Sí. Háblanos un poco del personaje así por encima de Caballero Luna, mientras intento solucionar un problema de audio, cosas del directo. Me he cambiado de Streamlabs a OBS, estoy viendo que la barra se mueve y que me registra la voz el OBS, pero me están comentando por el chat que no se me escucha. Coméntanos mientras quién es Caballero Luna así por encima para quienes los rezagados y luego acudan al vídeo de YouTube que tienes de la clase de superhéroes. Vale, a ver, yo os voy a comentar un poco quién es realmente Caballero Luna, pero vamos a hablar, digamos, basándonos en los cómics, ¿vale? Para que podréis contrastar lo que habéis visto en la película, o sea, en la serie, ¿no? Doy por hecho que todos los que estéis escuchando este podcast habéis visto ya el primer capítulo, porque además aquí vamos a hablar con spoilers, con lo cual, pues bueno, o bien os importan o ya lo habréis visto. Entonces así podéis comparar un poco las dos versiones. En los cómics, la personalidad principal del personaje es Mark Spector, que aquí ya encontramos la primera diferencia con la serie, puesto que en la serie Spector es ya una personalidad secundaria, no es la principal, ¿no? Digamos que hay un intercambio entre Mark Spector y Steve Grant. En los cómics, repito, Mark Spector es la personalidad principal. Es un hijo de un rabino judío que emigra a Estados Unidos escapando de la Segunda Guerra Mundial y que de pequeño pues, sufre un trauma, aparentemente, que le causa un daño cerebral que le provoca esta enfermedad, ¿no? De tener varias personalidades. Después de estar encerrado en un psiquiátrico durante muchos años, prácticamente toda su infancia y su adolescencia, llega un punto en el que se escapa y se alista en la Marina. Luego le echan por su problema mental y se convierte en mercenario. Y ahí es donde tiene un episodio donde en una misión es herido de muerte por el que le contrata. Esto todo ocurre en Egipto, en una tumba recién descubierta, y allí Khonshu se le aparece y le ofrece devolverle a la vida a cambio de ser su avatar en la Tierra, ¿no? Y esto es un poco lo que convierte a Mark Spector en el Caballero Luna. Luego, a partir de ahí, ya se produce una evolución en la que Mark Spector decide dejar de ser un mercenario y quiere dedicar sus habilidades, las que ya tenía como mercenario, más las nuevas habilidades como Caballero Luna, a combatir el crimen. Y para ello adopta también varias identidades que sirven para ocultar un poco su problema de personalidad múltiple, ¿no? Tiene la de Steven Grant, que es un millonario rollo Bruce Wayne, y que sirve para financiar todo el tema de Caballero Luna. Ahí hay un paralelismo con Batman bastante destacado. Y luego tiene la de... no me acuerdo exactamente el nombre, algo Buckley o Knuckley o algo así. No recuerdo el nombre exactamente ahora mismo, se me ha olvidado. Pero que es la identidad que utiliza como de un taxista que le sirve para mezclarse un poco con la gente de la calle, establecer una red de contactos, etcétera, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues ya es el Caballero Luna, pues viviendo sus múltiples aventuras, sus líos con un hermano que no sabía que tenía y que ahora es un villano, que si se enamora de una mujer y tiene un hijo, que si la mujer le deja, ahora viajo al pasado, ahora al presente, los egipcios, las sectas, los vengadores, etcétera, etcétera, etcétera. Son casi 50 años de historia del personaje, donde ha evolucionado de maneras muy diferentes. Ha habido correcciones de su pasado y de su origen, actualización de toda su historia, actualización de sus poderes, actualización de su comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, el volverse más violento o incluso matar a sus enemigos, pues es algo relativamente reciente. Actualización de sus trajes, ¿no? Como esa otra identidad, la de Mr. Knight, que también es relativamente reciente. Y bueno, un montón de cosas que podéis ver en la clase de superhéroes con detalle y con recomendaciones de lectura. Con muchas recomendaciones de lectura. Espero que ahora se me esté escuchando perfectamente aquí en el chat. Ahora me dirán. Pero claro, todo lo que has comentado es que luego nos encontramos con un personaje en esta serie que es
bueno, que es el encargado, ¿no? de vender, pues, los recuerdos del Museo Egipcio de Londres. Vamos, creo Ujú, que es Londres, la ciudad donde se encuentra el protagonista. Un protagonista que no duerme bien, se ata a la cama para que no salga sonámbulo. Él, bueno, no sé lo que pensará él lo que es, pero se ata a la cama, se rellena los bordes de la cama en el suelo con arena, se pone cinta americana en la puerta para que vea si ha salido o no ha salido por la noche de la casa. Tiene un pez con una aleta ujú. y a los pocos días él se da cuenta que tiene dos en vez de una y se queda así un poco, pero ¿cómo puede ser? Le ha crecido una aleta. Que esto nos trolearon un poco el día anterior o los 2 días anterior de estrenar la serie, que nos pusieron a un pez dentro de una batidora. Y yo Sí. pensando, ¿y esto a santo de qué? Claro, los que habían visto el capítulo anteriormente, prensa y demás, pues ya sabían un poco por dónde iba el tema, pero claro, los que no habíamos visto el capítulo nos hemos quedado en plan de, ¿y este pez? A mí me Ujú. recordaba a Umbrella Academy, cuando sale el pez este que maneja un cuerpo, pero me quedé así un poco extrañado. Pero Sí, bueno, es un poco una broma que quisieron mm, hacer para generar un poco de expectación, ¿no? En plan de, oye, ¿y este pez qué significa, no? Y que al final, pues es verdad que tiene su puntito en la trama, pero bueno, sí que fue más troleo, más broma que otra cosa. eh, Pero el ya pez es Mephisto, ¿no? el pez es Mephisto, el pez... no, Poco la, tardan en decirlo, ¿eh? la gente es como es, ya lo sabes. Sí. Pero bueno, ya en lo poco que has comentado ya se ven muchas diferencias con lo que comenté yo antes, ¿no? Aquí tenemos, como decía, cambiadas las personalidades con respecto al cómic. La principal es la de Steven Grant, o al menos es lo que nos dan a entender, porque pensad que en este primer capítulo nos presentan algo, pero todavía queda mucho por evolucionar con respecto al origen y a quién es realmente el personaje. O sea, todavía de Mark Spector sabemos muy poquito. Solo sabemos que está ahí, pero no sabemos realmente de dónde viene, quién es. No sabemos tampoco el origen de Caballero Luna, de dónde viene, por qué. Todo esto nos lo van a contar más adelante. Pero a priori vemos ahí un intercambio de personalidades donde la principal es Steven Grant y no Mark Spector. Y después también Mm, vemos un Steve Grant que en realidad se lo han inventado. Que como decía en los cómics, esa personalidad es un multimillonario relacionado con la alta sociedad, que se compra una mega mansión para que sirva como base de operaciones, para aparentar entre la élite de la ciudad y para financiar todos los asuntillos de Caballero Luna. Pero en esta serie vemos que es una especie de tío, un pringadillo, ¿no? Eh, del que se ríe todo el mundo, que trabaja en una tienda de regalos de un museo y que, bueno, tiene sus problemillas, pues le vemos solitario, sin amigos, mm, aparentemente siempre es rodeado, pues eso, de soledad, de no entender nada y con esos mm. problemas de trastorno del sueño que empiezan siendo como sonambulismo o aparentemente y que luego van evolucionando en algo más, ¿no? Mm. De hecho, en un momento dado de este episodio vemos, bueno, que ya lo vimos en el tráiler o en los trailers, cómo hace la llamada, ¿no? ¿Cómo era el servicio? Que, bueno, llama por la noche y hay una voz, Ah, sí. bueno, una grabación que le dice que lo que tiene que hacer para poder Mantenerse eh, despierto, ¿no? Sí. mantenerse despierto, pero yo me quedé cuando lo he escuchado, pero si lo que quiere es dormir, no mantenerse despierto, ¿no? Dormir y descansar, que es lo que le Sí, hace lo que falta a pasa ese es que hombre. él sabe que cuando duerme pasan cosas, entonces por eso no quiere dormir. Entonces digamos que eso es lo que le lleva también a estar hecho polvo siempre porque no quiere dormir porque sabe que pasan cosas. Y de Mm, hecho, para controlar esas cosas que pasan, vemos lo que decías tú, se ata a la cama, echa arena alrededor de la cama para ver si hay pisadas y ver si se levanta por la noche, pone esa cinta americana en la puerta para ver si se abre la puerta o no. Y es realmente curioso cómo toma todas esas medidas para intentar escapar de esa cosa que le está pasando, pero que no sabe lo que es realmente. que yo cuando estaba viendo ese ritual, ¿no? De quitarse, ponerse el, la atadura a la cama, lo de la arena y demás, yo pensando,
si tú has puesto esto, ¿quién te dice a ti que la otra personalidad no sepa cubrir sus huellas? En el sentido de, sabrá quitar la cinta americana y volverla a poner, sabrá poner la arena para que no notes que haya una pisada, etcétera. O sea, y tampoco es que se ponga el grillete ahí con una llave, o sea, es espadadrapo, ¿no? ¿Cómo se dice? Es velcro, o sea, Sí, es un sí, grillete sí. de velcro, tampoco... Pero Sí, bueno, bueno, él intenta, él lo intenta. de hecho, esto es un asunto que se resuelve. Lo que pasa es que ahora tampoco quiero entrar mucho en detalle porque tengo mezclado y no sé si realmente se resuelve en el capítulo 1 o en el 2. Pero esto que acabas de comentar se aborda. Se aborda en uno Hmm. de los dos capítulos y, porque yo creo que es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Cuando lo ves ahí dices, joder, es que si realmente tú no porque piensas que eres sonámbulo, pero, pero sí, cuando ya vemos que realmente es otra personalidad, otra persona que está ahí, pues es que el velcro te lo quitas y todo lo demás pues lo puedes ocultar fácilmente, como dices tú, ¿no? Mira, dicen por Hmm. aquí en el chat que será que en el uno no es, o sea que será en el 2. Bueno, pues en el 2 ese problema, ese asunto que comentas lo abordan. Bien, 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 bien. Pero el episodio no empieza con el protagonista, sino con el antagonista, con este Ethan Hawke, de pelo largo, de melena, con esa túnica o ese ropaje egipcio, antiguo, ¿no? De la edad más pues, del antiguo Egipto, de Grecia, etcétera, y que hace un ritual que nos deja un poco, primero embobados para decir, a ver qué es lo que hace, que es se pone primero un pañuelo, luego coge un vaso de agua, se lo rellena con calma el vaso de agua, se bebe el agua, deja el vaso, hace no sé qué, deja el vaso, lo envuelve con el pañuelo, coge no sé si era su bastón o un martillo, Bastón, rompe sí. el bastón que lleva, que ahora hablaremos de él también, rompe el vaso y coge los trocitos de cristal y los pone en sus sandalias y luego los pies los pone dentro de las sandalias y camina. Y es en plan de, solo de verlo me está doliendo. Y lo normal que tenga que usar un bastón para caminar. Es que... Sí, sí, hombre, esto es un claro ejemplo a mí me parece una representación de un ritual bastante guay para dar a conocer a un personaje y, y no solo para dar a conocer al personaje como tal, sino para que tengamos un poco de conciencia de con quién estamos tratando, ¿no? Se trata de un tío que realmente es presentado como el líder de una especie voy a llamarlo secta, ¿vale? Hmm. Aunque es verdad que las sectas siempre tienen ese rollo de que al final te piden algo a cambio y tal, pero aquí parece todo bastante desinteresado, pero al final es como una secta y, y como que él hace eso como penitencia o como sacrificio hacia la entidad que realmente adora esa secta, ¿no? Que luego descubrimos que es pues una deidad egipcia, ¿no? Pero me parece súper interesante para que veamos realmente el punto hasta el que llega este personaje y que realmente se cree que la cruzada que tiene es auténtica, es verdadera y que realmente está ahí por eso y no por algún tipo de beneficio material como puede ser económico o poder o algo similar, ¿no? Sino que realmente demuestra que él está ahí porque cree en lo que promulga y en lo que predica. Y Ujú. eso me parece muy interesante. Hmm. Y hablemos un poco del entorno, ¿no? Estamos en Londres, aparentemente. Bueno, Todo lo que y sin aparentemente. aparentemente, bueno, los autobuses yo creo que delatan mucho Es el Londres, es entorno, Londres. es Mm. Londres. De hecho, ha habido, en realidad no sé si ha sido eso o es que he visto otra cosa esta mañana, pero me acuerdo del edificio clásico este de Londres, que es muy parecido a uno que hay en Barcelona, que tiene forma de, no lo voy a decir de qué, pero que, bueno, eso también delata mucho el entorno. Sí, pero en Londres hay uno que es así. De hecho, se ven aparte de verse los míticos autobuses rojos de 2 pisos, se ven también algunas calles emblemáticas de Londres y después creo recordar que hay alguna vista aérea del Támesis y demás, o sea que realmente es Londres, no cabe ninguna duda. Y es un detalle que también sirve como punto extra de esa
intención que tienen con esta serie de diferenciarse de lo anterior, ¿no? Recientemente leí declaraciones por ahí en las que decían que también buscaron el ambientar otro proyecto lejos ya no solo de Nueva York, sino de Estados Unidos, porque ya empieza a estar un poco saturado el hecho de que estén todos allí, ¿no? Mm. Entonces, pues traer a Caballero Luna a Londres ha servido no solo para alejarse de eso, sino también pues para darle otro rollo, otro enfoque, algo distinto, ¿no? También es curioso, cuanto menos, que justo hace menos de... Bueno, hace menos, ¿no? Hace 6 meses. Se nos presentaban un nuevo grupo de héroes y otro héroe en ciernes, que ese héroe en ciernes también está en Londres. Curiosamente, que es... Vale, se me ha olvidado el nombre de Kit Harington, el Ah, personaje sí, de Kit Caballero Harington. Negro, sí. Eso, Dane Caballero Negro. Whitman. Es que me salía Caballero Luna otra vez, pero no puede ser, es el otro. Que también es un experto en antigüedades y que es profesor y que, bueno, en la escena post-créditos vimos como tiene en su poder la espada de, a ver si me equivoco, de ébano. De ébano. Y además también está pululando por ahí Blade. O sea Sí. que tenemos ya ahí en el mismo emplazamiento, no sabemos en qué periodo temporal se mueve Caballero Luna, pero vamos, no creo que se distancie mucho No. del de Eternals. Y podríamos tener más o menos en el mismo momento a 3 personajes que podrían hacer grupo perfectamente. Sí, de hecho, yo creo que Marvel hila muy fino, porque a ti te venden que quieren diferenciarse de las series anteriores y que por eso se la llevan a Londres, pero luego empiezas a ver cosas que parecen casuales, pero que no son tan casuales, ¿no? Empezando, por ejemplo, por lo que comentan aquí en el chat y que es total, que es, leo textualmente el comentario de Viper que dice, parece lógico que una serie sobre un dios egipcio esté ambientada en la ciudad con el mayor museo egipcio fuera de Egipto. Y es verdad, ¿no? Esto por un lado. Y más teniendo en cuenta que al final, pues también todo el tema del saqueo de tumbas que ha habido en Egipto y todo eso, que es de donde puede derivar el origen de este personaje, pues viene también muy de la mano de los ingleses, ¿no? Luego está ese segundo punto, que es el hecho de ese aire sobrenatural y de esos hijos de la medianoche potenciales que tanto rulan por ahí, que tanto se habla de ellos y tal, y que uno de esos posibles sea Dane Whitman, el Caballero Negro, que casualmente también tiene sede en Londres. Encima, también trabaja como profesor de historia, de antigüedades, de arqueología y tal. También es profesor, que parece que el rollo de los profesores y los museos y tal se restringe a Londres, ¿no? Por ese aire de rollo inglés, británico y tal. Y luego, obviamente, todo ese hilo, como decía, sobrenatural que una a estos personajes, ¿no? Siendo ahí como Blade, que podría actuar, como muchos dicen, una especie de Nick Furia sobrenatural, ¿no? Del personaje que va reclutando a estos otros para un futuro grupo, aunque aquí ya nos estamos haciendo una especulación tal, pero bueno, al final es que esos hilos están ahí y es lo que digo, parece muy casual, pero conociendo a Marvel, pues a lo mejor no es tanta casualidad, ¿no? No es tanta casualidad, ya sabéis que Marvel deja unas semillas que luego se convierten en selvas, o sea, y eso lo vemos desde prácticamente Iron Man 1. Efectivamente. Ahora bien, nos encontramos con un primer episodio aparentemente que yo haya visto no ha conectado o no ha referenciado nada del UCM hasta ahora, que yo haya visto, vamos. Sí, y de hecho, esto también veníamos sobre aviso, ¿vale? De hecho, se generó primero confusión y luego controversia, porque uno de los productores, bueno, ahora mismo no recuerdo si fue productor, director, guionista, alguien de la serie, dijo que esto estaba totalmente fuera del UCM, ¿vale? Generó controversia porque la gente se pensó que fuera del UCM quería decir literalmente fuera del UCM, pero lo que esta persona quería decir es que la serie bebía de sí misma, funcionaba de manera independiente y no estaba conectada de una manera dependiente del resto, ¿no? Y de hecho en este capítulo lo vemos, no hay ninguna
pero absolutamente ninguna referencia ni ningún guiño a nada del universo cinematográfico de Marvel, ni a un personaje, ni a nada de lo de Thanos, ni al chasquido, ni a esto, ni a lo otro. No hay nada, con lo cual esto dice mucho, ¿no? Sin embargo, esto se ha aclarado, los propios responsables de la serie han aclarado que sí, que para caso de que haya dudas, la serie está dentro del UCM, tampoco esperábamos otra cosa, o sea, yo no veo por qué las dudas, pero sí está dentro, y de hecho han confirmado también que la serie, aunque de manera sutil, va a tener referencias y va a tener huevos de Pascua relacionados con el UCM. Y de hecho, ahora yo esto no recuerdo tampoco porque digo que los tengo mezclados, el capítulo 1 y el capítulo 2, pero en uno de los dos hay una referencia muy, 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 muy sutil, muchísimo, que nos lleva a saber más o menos de manera bastante, ¿cómo decirlo? Bastante fiel en qué punto de la cronología está ambientada la serie. Y es que en uno de los autobuses aparece un anuncio de esta organización pro derechos humanos, por decirlo de alguna manera, que apareció en Falcon y el Soldado de Invierno, los sin bandera, que tenía otro nombre más comercial, por Sí, decirlo así, sí, sí. y aparece un anuncio en un autobús de esa organización, lo cual recordemos que era una organización que intentaba ayudar a los refugiados causados por el tema del chasquido y luego el regreso y tal y cual. Pues ese anuncio nos da una idea de más o menos cuándo está ambientada la serie. Y también digamos que esta es la Mm. primera serie de Marvel que no necesita un producto previo. Ujú. Desde WandaVision, pasando por Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, What If, Falcon, perdón, Ojo de Halcón, incluso después, cuando vengan Hulk, Miss Marvel, siempre hay un proyecto previo donde se han presentado unas bases para luego explotar en esa serie. Aquí no necesitamos eso, aquí directamente nos presentan un personaje nuevo dentro del UCM y por lo tanto por eso no hay tantas referencias, ¿no? al Ujú. UCM para que pueda valerse por sí sola. Sí, de hecho es algo que contribuye aún más a que la serie sea un proyecto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados y que se distancie de todo lo anterior. O sea, no solo lo es por el tipo, por el género, que esto lo que hace es continuar lo que está haciendo ya Marvel con todas las series, que es cada serie es de un género distinto. No solo lo es por la ambientación y que se lo lleva a Londres, no solo es por el personaje o por el actor o por el concepto o incluso el tono, así un rollo más oscuro y más de terror, Ujú. sino también lo es por esto que comentas, ¿no? Porque parte de cero. Hasta ahora todas las series que hemos visto siempre venían de un proyecto previo, eran como una especie de secuela, ¿vale? Todas. WandaVision venía de Infinity War y de Endgame. Loki venía de Endgame. Falcon y el Soldado de Invierno venía de Endgame. Ojo de Halcón viene un poco también de lo mismo, ¿no? Pero aquí nos encontramos con algo que parte de cero, que no tiene en cuenta lo que pasó en Endgame ni en nada, y que es un personaje total. Uepa, ¿Qué se ha te ha pasado? ido, se te ha ido la luz, ¿puede ser? Sí. A ver. Tío, se han Ahí apagado. está. Se han apagado Los solos focos. los focos, tío. Qué cosa más curiosa. ¿Habrá sido el dios Luna? Pues no sé. Algo he dicho mal y me han castigado. No, pues un poco lo que decía, que al final el personaje parte completamente de cero y no tiene ninguna relación con todo lo demás. Y esto es lo que hace que también, otro punto, que la serie hace que sea diferente, ¿no? Porque Mm. luego lo que viene después es verdad que va a haber personajes que son nuevos, como Miss Marvel o como She-Hulk, como Hulka, pero en este caso, por ejemplo, Miss Marvel ya viene de un personaje que es súper fan de los héroes que ya existen, que está muy enfocado hacia Capitana Marvel, que va a ir a una convención de superhéroes, que es consciente de lo que ha pasado con los superhéroes, y en Hulka directamente vamos a tener la presencia de Hulk, de Abominación y de otros personajes que ya existen en el UCM, con lo cual pues está relacionado, ¿no? Pero aquí partimos completa y absolutamente de cero. Y esto es algo que no veíamos, pues igual desde Iron Man o no sé, ¿no? Porque, bueno, Iron Man, desde las primeras, Iron Man, Capitán América, Thor,
no lo veíamos desde aquellas. Y también para estos nexos, ¿no? Que está intentando estos tejemanejes, estas redes, estas semillitas que está dejando Marvel, se nos presentaron ya en Thor las deidades nórdicas, se nos han presentado aquí las deidades egipcias, se nos mencionó en Eternos las leyendas artúricas y Y supuestamente... se vienen las del Olimpo, que es lo que ibas a comentar, supongo. Efectivamente, y se vienen las griegas. O sea, también nos están dando un poco también de que todas estas deidades, pues, de una forma u otra, existen. Sí, pensad un poco que al final Marvel, un poco en los cómics, lo que ha hecho es coger todas estas deidades que han surgido en diferentes civilizaciones y en diferentes religiones, etcétera, y les ha dado un sentido, ¿no? Les ha dado el sentido de que son deidades que realmente existen, pero para que existan y escapar un poco de ese plano metafísico o de religión, pues les ha dado los ha convertido en seres de otro planeta o de otro reino, o como de otra dimensión o como lo queráis llamar, ¿no? En este caso, en el UCM vemos que eso es lo que ha pasado con los dioses de la mitología nórdica, ¿no? Que vienen de otro planeta, de otro reino. Teóricamente con los griegos pasará otro tanto de lo mismo. Las leyendas artúricas, pues al final eso lo convertirán en algo real, como que pasó realmente en la época medieval. Y hay otras cosas, como por ejemplo el tema de los dioses egipcios, que veremos a ver cómo lo tratan aquí, porque todavía está por ver hasta qué punto existen, porque es verdad que lo que hemos visto en el primer capítulo da a entender que esa personalidad de Mark Spector está ahí, incluso te da a entender a veces que es una personalidad y que está en tu cabeza y tienes un problema mental, y otras veces parece que es rollo como si fuese una especie de posesión, ¿no? Khonshu a veces también te dan ahí como que es algo que se te aparece, pero también te da un poco a entender que a lo mejor está en su cabeza. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto, si acaba siendo real o no. Pero, por ejemplo, en los cómics, durante muchísimos años se ha jugado con esta idea que os acabo de comentar, pero con el tiempo nos presentan a estos dioses egipcios pues como lo que son el resto, ¿no? Unos seres extraterrestres que en algún momento llegaron a la Tierra y fueron considerados dioses, ¿no? Un poco adaptándose a esa teoría de los antiguos astronautas que tanto les gusta hablar de ella en los canales de, pues en el National Geographic o en Sci-Fi o en los documentales, En el ¿no? canal Historia. En El el canal canal Historia Historia, también. efectivamente, pues un poco siguiendo esa línea, ¿no? Veremos a Mm. ver por dónde van aquí en la serie de televisión, pero en los cómics digamos que ya han cruzado la línea y le han dado, digamos, una identidad a esos dioses egipcios, y un lugar de origen y una historia. La historia de este episodio que nos muestra Steven, que trabaja en un museo vendiendo pues merchandising, recuerdos del museo, que él le gustaría ser guía. Nos lo han dejado bastante claro, sobre todo con la niña que usa una pirámide como papelera y le empieza a contar historias, que la niña parece bastante intrigada, pero al final la supervisora de Steven, que Donna, creo que se llamaba, le dice que vuelvas al trabajo, que tú no eres guía, que no sé qué, que no sé más. Entre medias tiene este pequeño ligue que le sale de la nada, que él no se acuerda de haber ligado con nadie ni de haber tenido una cita con la chica que le gusta y que parece que tenga, entre comillas, una vida pues... Triste. No, triste, sí, es la palabra que... No es lo que estaba buscando, pero puede definirlo. Una vida triste, una vida que él aspira más. Solitaria, sí, sí. Sí. Digamos que él como que da la sensación de que tiene una vida, es como comentas, que aspira a más y que está atrapado y realmente no puede salir de un bucle en el que se encuentra metido, ¿no? Y que además se ve potenciado por esos problemas aparentemente de sueño o tal que tiene, ¿no? Que luego vemos que evolucionan en más. De todos modos, esto yo lo considero como una pista de lo que realmente esconde el personaje detrás, ¿vale? Porque
porque el hecho de que él sea realmente el vendedor de una tienda de regalos, pero que tenga un conocimiento tan vasto y tan grande del antiguo Egipto, viene por dos razones. Una, porque vemos que para intentar no dormirse, el tío estudia por las noches, estudia, lee libros y estudia. Sí. Y por otro lado, pues al final, Mark Spector, si sigue un poco la línea de los cómics, que parece que sí, es un mercenario bastante especializado en Oriente Medio, en mitologías de ese tipo, en temas de Egipto y temas del antiguo Egipto, con lo cual, pues todo ese conocimiento le puede venir de ahí sin que él lo sepa. Y luego, pues en la noche siguiente es cuando volvemos a ver el ritual, volvemos a ver un poco, no sé si se da de cenar al pez, se va a dormir y se despierta en un lugar completamente diferente sin que él sepa cómo ha llegado hasta ahí, ¿no? Se despierta reventado en el suelo y aquí es cuando empieza un poco el espectador a decir, ¿qué está pasando? Igual que, ¿no? Nos deja igual que el protagonista, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está allí? No sabemos realmente dónde está el personaje. Podría intuir que está en un poblado de habla alemana, porque creo que hay algún cartelito en alemán. Puede ser Suiza, puede ser la propia Alemania, no sé, los Alpes podrían ser perfectamente. Sí, tiene pinta de ser una especie de pueblo de Europa del Este, de los Balcanes, más que nada por el lenguaje y las palabras que aparecen en los carteles, en los anuncios y demás. He oído y he leído, seguramente que muchos de vosotros también, gente que se llega a hacer alguna paja mental bastante elocuente, donde hablan de Latveria. Dice, porque encaja todo, ¿no? Es un pueblito en las montañas, al pie de un castillo. La verdad es que la imagen encaja mogollón con lo que es la capital de Latveria y con el castillo donde vive Doom, ¿no? Y también es justo en esa zona de Europa y tal. Pero bueno, yo creo que son más coincidencias y casualidades, ¿no? No tiene mucho sentido que haya un tío líder de una secta dominando el pueblo y que Doom, por ejemplo, permitiese eso, ¿no? O sea, ya solo por esto la cosa se cae por su propio peso. Pero ha habido gente que ha visto los paralelismos y la verdad es que tiene gracia. Tiene gracia porque por mogollón de elementos se encaja bastante. Y vemos ya la primera vez que se encuentra el protagonista con este personaje interpretado por Ethan Hawke. ¿Cómo se llama el personaje? Que no lo recuerdo. Arthur Harrow es un personaje que Eso, se llama... Que de hecho tenía aquí unas cuantas cosas apuntadas para comentar de él y mira, ya aprovecho y comento. Arthur Harrow es un personaje que, que solo apareció en un único número de los cómics, en uno, solo en uno, y que era una especie de científico que de hecho llegó a ganar el premio Nobel y que sus estudios giraban en torno al estudio del umbral del dolor. De hecho, esa primera parte, cuando empieza el capítulo, donde vemos lo que hace con los cristales en los pies y todo esto, es digamos, un guiño a esto de los cómics, ¿no? A ese estudio de estudios con el umbral del dolor y los límites del dolor. O sea que ahí también Marvel hilando fino, ¿no? Sin embargo, en realidad, quitando este guiño al dolor y quitando el nombre, el personaje que vemos en la serie no tiene nada más que ver con este Arthur Harrow, ¿no? De hecho, se asemeja muchísimo más a otro villano que nació muchísimos años después, que es el Rey Sol, que es precisamente el líder de una secta que está relacionado también con los dioses de Egipto, porque es adorador de un dios de Egipto y que incluso a nivel de físico, de aspecto visual, pues también se asemeja a lo que vemos de Ethan Hawke en la serie. Es verdad que aquí tampoco es 100% igual, porque el de los cómics tiene poderes, puede invocar el fuego y cosas por el estilo, y esto no es así en la serie, pero digamos que así a grandes rasgos es una mezcla de estos dos personajes. Tiene un tatuaje en el antebrazo derecho de una balanza que lo que viene a ser lo que sujetan las balanzas son cabezas de cocodrilo, creo que es.
que es exactamente lo mismo que tiene en el bastón, ¿no? Que también usa en sus rituales. Y uno de sus rituales es averiguar si una persona es buena o mala, Ujú. más o menos a grandes rasgos. Y si es mala, es como que le chupa el alma o la vida y yo creo que la persona muere. No nos lo dice verbalmente el episodio, pero entendemos que una persona mala muere en el episodio. Sí, en principio sí. Es curioso la forma en la que muere, ¿vale? Porque la persona queda como consumida, ¿no? Como si le Como, hubieran chupado el alma, como como una momificada. momia. Sí, Exacto. algo similar. Entonces, bueno, pues hay teorías, hay especulaciones aquí. En el chat han comentado que, pues, que igual es una especie de sacrificio donde ese alma va a parar al dios egipcio en cuestión, ¿no? De hecho, todo gira en torno a que esta diosa egipcia emite un juicio sobre si una persona es buena o mala, incluso a lo largo de su vida e incluso teniendo en cuenta las cosas que aún están por hacer, ¿no? Digamos que es un juicio anticipado. Entonces tú puedes haber sido muy bueno hasta ese momento, pero vas a hacer algo malo en el futuro, la diosa lo sabe y te juzga también en base a ello, ¿no? Y ahí está un poco esa extraña moral en la que, oye, es que yo todavía no he hecho algo malo, ¿cómo sabes que realmente lo voy a hacer, ¿no? Es un poco lo que pasaba también pues, con Minority Report y con esto, ¿no? De Eso iba a decirte. anticiparse a los crímenes cuando pues, todavía no han pasado, ¿no? Que este juicio se lo hace a Steven al final del episodio y justo no hay una conclusión y dice que hay caos dentro de él, haciendo alusión a sus múltiples personalidades, ¿no? No saben quién es el que toma el control y quién es el que deja el que se sienta en el copiloto y demás. O sea, que ahí tenemos que Steven es totalmente una incógnita en este episodio, no lo aventuran más todavía. Me gusta ese halo de misterio, sinceramente. Cuando no conoces un personaje, me gusta que te pongan este halo de misterio. Es muy difícil que le pongas misterio a Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo conoce lo que deja o hace o hace o deja de hacer, pero con este personaje que es más minoritario, ¿no? Que es una suerte, pues igual que como los Eternals, que son muy minoritarios, o en su día Guardianes de la Galaxia, que no los conocía nadie, pues aquí vemos como ese halo de misterio pues se profundiza más con el tema de las personalidades múltiples, la incertidumbre de su futuro, de su pasado, quién es, a dónde se dirige y demás. Sí, de hecho, eso es Eh, una de las diferencias que comentábamos al principio con respecto a todo lo previo, ¿no? En esta serie hay un cambio de género y nos introduce cosas como el terror, el misterio, digamos el thriller psicológico y en diferentes formas, ¿no? Porque vemos terror en el sentido de una persona que está aterrorizada de sí mismo porque no sabe lo que es capaz de hacer, pero vemos terror también al más puro estilo terror. Es decir, esos pasillos con los juegos de iluminación, de presencias extrañas que no sabemos de dónde vienen, si están o no, el típico susto, esto también lo vemos. Y luego aparte el rollo de thriller psicológico de no saber qué está pasando, que ni el propio personaje, a mí esto me gusta mucho, y es que el espectador va a ir descubriendo a lo largo de toda la serie las cosas de la mano del protagonista. O sea, vamos descubriendo los detalles de su vida y de sus problemas a la vez que los va descubriendo él mismo. Y esto es algo que a mí me gusta mucho, la verdad. Y vemos un poco pues de la dinámica que va a tener, ¿no? Que se vuelve a dormir y cuando se despierta todos los enemigos que le rodean están no noqueados, sino muertos. Tiene las manos manchadas de sangre. Huye en un camión, le persiguen, se vuelve a dormir, se vuelve a despertar y el camión está dando marcha atrás y hay unos cuantos más que están muertos y tiene una pistola en la mano. Se vuelve a dormir y se despierta otra vez en su casa. O sea, es algo muy, muy loco. Y que cuando despierta, él no lo sabe, pero se despierta 2 días después de cuando se fue a dormir por última Ujú. vez. Así que ha perdido 2 días de su vida que no sabe lo que ha pasado o ha dejado de pasar, más allá de esos Bueno, episodios. y más veces, porque, o sea, recordemos que él se duerme en su casa, pero se despierta en un país Sí, sí. de Europa Central, con lo cual ahí ha perdido un tiempo, ¿no? A mí la verdad es que me parece una forma muy guay de representar las escenas de acción con ese cambio de personalidad, porque es verdad que no llegamos a ver nada
de las escenas de acción, pero aún así sigue siendo súper trepidante, te mantiene en tensión porque estás viviendo con el personaje el no saber qué está pasando y el no saber cómo ha sido capaz de librarse de ellos. O sea, digamos que tú no lo ves como espectador, pero no lo ves porque lo estás viviendo a la vez que el personaje, y el personaje tampoco lo sabe y tampoco... Entonces, Mm. esa incertidumbre que vives junto a la incertidumbre del personaje, me parece un concepto y un recurso pues muy notable, ¿no? Mucho más allá de mostrarte la propia escena de acción que pegaría más con una película de acción de toda la vida, ¿no? Este recurso ahí y tal me parece muy guay. Y que cuando se despierta y rebusca, ve como, bueno, pues el pez tiene ahora 2 aletas, encuentra un teléfono móvil y un cargador escondidos en la rejilla de ventilación, creo que también había un arma Ujú. por ahí. Llama al número de teléfono que le ha estado llamando, o recibe una llamada del número de teléfono que le ha estado llamando todo el rato, creo que se llama Laila. Laila. Ajá. Laila. Había otro número por ahí que solo había llamado una vez, pero no Sí, de recuerdo el hecho, nombre. podemos sacar de aquí, tengo 3 huevos de Pascua apuntados. Bueno, tengo 4 o 5 y hay 2 relacionados con el teléfono, ¿no? El primero es el de Laila, que aquí la han llamado Laila, pero en realidad, para los que habéis leído los cómics, se trata de Marlene. En los cómics, Marlene es la hija del arqueólogo que contrata a los mercenarios para proteger una tumba que han encontrado en Egipto. El jefe de los mercenarios decide saquear la tumba y quedarse con todo y mata al arqueólogo y deja herido de muerte al protagonista, que es lo que luego ocasiona que se convierta en Caballero Luna, ¿no? Bueno, pues la hija de ese arqueólogo luego se va a Estados Unidos con el prota y se acaban haciendo amantes y tal y cual. Bueno, pues ese personaje es Laila aquí, ¿vale? No sabemos por qué le han cambiado el nombre, no sabemos si esto que os acabo de contar es lo que veremos en la serie, igual le han cambiado también el origen, la relación y le han cambiado todo, por lo tanto, no podemos decir, pero el personaje es una adaptación de ese otro, ¿no? Y luego el otro número que aparece en el teléfono con una llamada es Duchamp. Duchamp es el apellido de Jean-Pierre, que en los cómics es conocido como Frenchy. Frenchy es un personaje que aparece desde muy el principio junto a Caballero Luna siempre. De hecho, es otro mercenario que de hecho es el que le consigue el trabajo por el que después muere y se convierte en Caballero Luna, y que durante toda la etapa de los cómics siempre ha estado a su lado. Siempre ha sido su compañero en las aventuras, su ayudante, etcétera, etcétera. Ha habido etapas en las que no ha estado, otras en las que Ujú. sí y tal, pero bueno, siempre ha estado ahí, ¿no? Y de hecho, en los cómics modernos, pues ahí hay un giro de tuerca, y es que Frenchy resulta ser homosexual o bisexual y en realidad siempre ha estado al lado de Mark Spector porque está enamorado de él, ¿no? Esto es algo bastante reciente, de hace 10 o 15 años para acá, pero, pero bueno, al menos con ese pequeño guiño tenemos su presencia en la serie. Veremos si luego eso se personifica y aparece el personaje como tal, pero en principio, de momento, solo un pequeño huevo de Pascua. Y empezamos a ver cosas en los espejos. Ujú. Vemos cómo se mira más al espejo, cómo oye voces en su cabeza, intenta huir en el ascensor y el ascensor siempre acaba en su piso, con el gaje, ¿no?, de la viejecita esta que se va a casa de una conocida y para disimular dice, no, es que he perdido una lentilla, ¿no? Y no la encuentro. Y acaba siempre en el piso y que luego despierta creyendo que todo ha sido un sueño, pero no, porque llega tarde a la cita era el viernes y ya es domingo, y al día siguiente en el trabajo, pues bueno, pues le están siguiendo, ¿no? La banda del antagonista pues ya le está siguiendo, le siguen hasta el museo, y ahí vemos cuando ya está haciendo el inventario por la noche, cuando están a punto de cerrar, cómo
pues bueno, le ataca un perro de estilo egipcio, ¿no? De corte egipcio, y que en un principio huye, la voz de su cabeza le dice, no, deja a Mark salir, Mark te va a salvar la vida. Y luego empiezan a hablar Mark y él a través del cristal del baño, y cuando aparece Mark es cuando se desata el poder del Caballero Luna, y el perro pasa de intentar atacar al personaje a intentar huir de él, ¿no? Lo típico de, no, que se ha convertido en más bestia que yo. Y aquí quiero apuntar, antes de que se me olvide, la moda de hacer CGI las capas. No me gusta el CGI que le han puesto en esta capa, por lo menos en esta escena, porque se nota mucho que está hecha por ordenador. A ver, no entiendo por qué, porque no hay aire que sople la capa, es un sitio cerrado, no tiene por qué tener animación, no sé, sé por qué le han puesto CGI a la capa, no sé por qué. Este tramo, Alex, ¿qué te ha gustado? ¿Qué has visto? ¿Cómo se han sentido tus entrañas después de ver este tramo final del episodio? Yo creo que esta parte es la parte que más retrata lo que realmente quiere ser la serie, ¿no? Aquí nos dan mucha tensión, mucha brutalidad, mucha oscuridad, con una línea que separa muy finamente la realidad de lo que no es real. Y bueno, obviamente ver al Caballero Luna en acción es maravilloso. Es verdad que lo del CGI se nota mucho, es verdad que lo que comentas que es mejorable, pero yo ya, como he dicho al principio, he aprendido, por lo menos en las series. En las pelis ya exijo un poco más, porque es otro rollo, es otro nivel. Pero yo en las series sí que es verdad que he aprendido un poco a pasar por alto estas cosas, porque al final, como digo, el presupuesto es otro, los equipos que trabajan en el CGI de las series es otro, y al haber menos presupuesto también da para menos. Entonces, al final, pues bueno, se hace lo que se puede. Y yo es lo que digo, o sea, yo prefiero que me lo enseñen así y que se note que es CGI y que digas, bueno, no está mal, se nota, pero no está mal, a que directamente opten por ocultarlo o por utilizar algún otro tipo de recurso para ahorrarse ese dinero o para que no cante tanto, ¿no? Y se me viene siempre a la cabeza el ejemplo de Supergirl, donde los efectos fueron de aceptables a ridículos, y ya directamente después optaron por no incluir escenas que requirieran efectos para no mostrar la ridiculez, ¿no? Porque no tenían presupuesto, entonces ya directamente tiene que aparecer el detective marciano, pues aparece siempre con su forma humana para evitar tener que hacer el CGI de mostrarlo como marciano, ¿no? Pues para evitar eso, yo casi prefiero que lo hagan y se note que es CGI, pero que lo hagan a que directamente digan, no, pues en lugar de transformarse con las vendas rodeándole el cuerpo, lo vamos a hacer que lleve el traje en una mochila y se lo ponga en una cabina de teléfono. Pues no, no. Prefiero lo otro, la verdad. No, yo no me quejo de cuando se pone el traje, sino de cuando, por ejemplo, está pegándole la paliza de su vida al perro y vemos la capa. Que es que no entiendo por qué tiene que ser ahí la capa en CGI. No sé, no creo que, a ver, el presupuesto será diferente, pero yo creo que hacer una capa será más barata que animar esa escena en CGI, por lo menos la capa. Sí, bueno, no sé. Yo es verdad que al final el personaje tiene mogollón de CGI en todos los aspectos. Al final, todo lo que sea ahora mismo traje de superhéroe le meten mogollón de CGI. Y la propia escena en sí, al ser el perro también en CGI, pues al final todo es CGI. No sé por qué, había leído una vez que el tema de las capas las hacían ahora siempre por CGI porque era muy difícil rodar con ellas por temas de iluminación, el movimiento, el no sé qué, no sé cuánto, y siempre quedaba muy mal en pantalla, y por eso optaban por añadirla por CGI. Pero ahora no recuerdo exactamente los intríngulis de eso, pero el tema iba por ahí, ¿no? Porque que les era muy difícil rodar con capas reales. Entonces, bueno, yo eso ya te digo, yo se lo paso por alto y tampoco le doy mucho. Es que entiendo lo que quieren decir, ¿no? Es muy difícil que si ponen una turbina de aire o si hace aire en sí o la iluminación, pues esto creo que lo vi por primera vez en El Hombre de Acero, ¿no? Que yo vi a Superman y no veía la capa en las fotos del rodaje y digo, ¿por qué no lleva la capa?
porque se lo hacen por CGI y a partir de ahí pues lo vimos a un montón de personajes, pero por ejemplo, cuando está Thor en estático lleva capa y lleva la capa física, luego ya cuando está rodando pues no lleva la capa, o sea, está en acción pues no lleva una capa, lleva pues los triangulitos del CGI en los hombros y ya está. Pero cuando está parado, lleva capa. Y aquí tampoco es que esté corriendo. Está ahí parado dándole hostias que. No sé, no, es algo que no entenderé, la verdad. Y hay veces que cuanto menos CGI, mejor. A ver, que entiendo que lo que tú dices, ¿no? Prefiero ver cómo se pone el traje en CGI que no, pues que se meta en una cabina o que nos lo muestren, que se apague la luz y cuando se encienda aparezca con el traje, que también estaría guay, pero no, prefiero verlo por primera vez así, más impactante. Pero no sé, lo de la capa me ha dejado un poco. Que ya lo vimos en los trailers, pero cuando lo vi en el episodio dije, joder, canta un poco. Que es que está parado, no está corriendo, no está volando, no está haciendo nada. Entiendo que sí. Sí, la verdad es que sí. Lo reconozco, pero bueno, yo ya te digo, yo esas cosas ya es que directamente las paso por alto para que tampoco a ver, me es fantasía, tampoco vamos a ponernos a. Es que aquí no sé qué. Pues bueno, es más por valor de producción, no por otra cosa. Siendo productor, digo, es que la capa hubiese ahorrado un poquito de dinero, pero bueno. Ya que acaba el episodio, ¿no? Justo aquí, con Mark Spector yendo hacia la pantalla y acabando el episodio con ganas de más. Alex, las encuestas hablan por sí solas. Hemos lanzado una encuesta hoy en la cuenta de Twitter de @espacio_nómada con un 73% de gente que le ha parecido un muy buen episodio el del primero del Caballero Luna. Un 21,6% han dicho que es normalito el episodio, y luego solo un 2,7% ha dicho que es malo y otro 2,7% que es que no lo ha visto. O sea, un porcentaje muy, muy, muy pequeño. O sea, estamos a jueves y la gran mayoría hemos visto el episodio y de esa gran mayoría, pues otra gran mayoría, pues les ha gustado el episodio, ya sea siendo normal o siendo muy bueno, que se ha llevado un 73%. O sea, estamos ante una serie que ya de entrada, sin ser un personaje conocido, causa expectación y hype. Bueno, son sinónimos, pero bueno, viene a ser lo mismo. Sí, bueno, pero al final es que también es verdad que la serie ha despertado mucha expectación porque la crítica ha sido muy, muy benevolente y con razón con ella, ¿vale? Entonces, pues tiene sentido, tiene sentido. Además es un personaje que a priori mola bastante, esto la gente lo sabe, a la gente le gusta y yo creo que va por ahí un poco el tema. Y luego encima también ocurre que es que la gente ha visto el episodio y ha visto que realmente las críticas eran con razón, eran fundadas, ¿no? Y es un muy buen capítulo. Como decía al principio, tiene que haber para todos los gustos y hay gente que no le ha gustado, pero en general es que, bueno, al final cuando hay cosas buenas hay que reconocerlas y eso es así. Siguiente episodio, miércoles, el próximo miércoles, la semana que viene, lo tendremos en Disney Plus. El episodio 2, que bueno, a ver cómo sigue este personaje, cómo anda, si veremos más de Caballero Luna, si sabremos más sobre el villano, si sabremos más sobre... se me olvida el nombre de la urraca esta momificada. Khonshu. Khonshu. ¿Sabremos más de Khonshu? ¿Son alucinaciones suyas? ¿Es una entidad que le confiere el poder? Lo sabremos en el siguiente episodio. Eso es. Sí, sabremos... A ver, ya os adelanto que el episodio 2 va a bajar el ritmo, como no podía ser de otra manera. El primer episodio es muy trepidante, muy tenso. El segundo baja el ritmo porque hay que conocer un poco más a los personajes y hay que desarrollar un poco más la historia. Y se basa un poco en eso, ¿vale? Vamos a ver acción, y en este caso sí la vamos a ver. Vamos a ver personajes nuevos. Vamos a ver cosas nuevas, ¿vale? De Caballero Luna. Pensad en la promoción que ha habido, pensad en lo que falta por ver. Bueno, pues vamos a ver cosas ya en el segundo capítulo.
y la cosa va a avanzar hacia un poco descubrir los orígenes del personaje, porque recordad que ha empezado, hemos conocido cosas, pero todavía no conocemos su origen, el porqué de todo esto, ¿no? Yo creo que es un poco el viaje de toda la serie. La serie es para conocer quién es realmente el Caballero Luna y de dónde viene y por qué. Y esa es la diferencia con el resto de series. Yo creo que esto va a enganchar más todavía en el sentido de ir conociendo el personaje episodio a episodio, saber quién es, de dónde viene y cuál será su futuro dentro del universo de Marvel. Alex, ¿algo más que añadir sobre este episodio? ¿Algo que se nos quede por el tintero? Pues a ver, tengo un par de huevos de Pascua ya para rematar. Cosas que quizás se han pasado por alto, ¿no? Por un lado, lo habéis comentado aquí en el chat y esto ya es sabido por todos, y es que en una de las escenas en el museo aparece un código QR en una pared y es un código QR real que podéis utilizar, que podéis escanear con vuestro teléfono móvil y que os va a llevar a la versión digital del cómic donde se produce la primera aparición del Caballero Luna, que es el Werewolf by Night número 32, publicado en 1975. Lo podréis leer de manera gratuita siguiendo el enlace de ese código QR. Luego, segundo huevo de Pascua que tengo por aquí apuntado es el personaje de Donna, que comentabas antes, el de la jefa de Steve Grant, que en realidad no es el mismo personaje, pero sí es una referencia a un personaje de los cómics. Curiosamente, el nombre es el mismo y se cambian las tornas, ¿no? Igual que en los cómics Steven Grant es un millonario, pues ahí Donna es una persona que trabaja para él. Bueno, pues aquí, como Steven Grant no es un millonario, sino una especie de pelele que trabaja en una tienda de regalos, pues Donna, en lugar de ser su empleada, es su jefa. Digamos que es así un guiño un poco, bueno, gracioso. Y el otro guiño es otro que es bastante... en realidad, podríamos haberlo pasado por alto y podría no ser así, pero lo es porque el propio guionista de la serie lo ha confirmado, ¿no? Y es que el mimo con el que habla Steven Grant es un guiño a un personaje que se llama Bertrand Crowley y que en los cómics es un vagabundo que sirve de informante para el Caballero Luna, ¿no? Para una de las identidades de Caballero Luna. Es verdad que en ningún momento esto aparece en la serie, pero que el propio señor se llame Crowley, pues entonces ya nos hace relacionar con el personaje de los cómics. Aquí no es un informante, solo escucha, pero es un guiño a ese personaje de los cómics, ¿no? Y ya está, no tenía nada más apuntado, o sea pero que son bastantes cosas, ¿no? Luego, quizás esos elementos graciosos como las referencias a Avatar, ¿no? Tanto a la película como al anime, cuando le dicen a Steven Grant que es el avatar de Khonshu en la Tierra, pues dice Avatar como la peli o como el anime y tal. Y es un punto gracioso y que demuestra que estos dos elementos existen dentro del UCM, ¿no? Al final siempre es gracioso. A todo esto ya fuera de la serie, ahora que has mencionado Werewolf by Night, se dice que ha empezado el rodaje ya de ese especial, ¿no? No sé, que es un episodio único, ¿no? Sí, es un especial de Halloween, que es un episodio único que rondará entre los 30 y los 40 minutos, que no ha llegado a ser confirmado oficialmente nunca, pero que ha tenido casting, tiene actores asociados y teóricamente ha empezado ya su rodaje. Entonces, bueno, pues creo que es un secreto a voces que eso va a tener lugar, ¿no? Es raro, ¿no? Que no se haya confirmado. Yo no hubiese confirmado, ¿no? Oye, Sí. sobre todo para los accionistas, porque se supone que iba a ser para otoño, pero no sé si iba a llegar para este otoño. A ver, voy a ser sincero. Sí va a llegar, hombre. O sea, tú piensas que ahora mismo están empezando el rodaje de películas que se van a emitir, que se van a llegar a los cines en diciembre, o de series. Esto es un capítulo. Es un capítulo, vale. Entonces llega de sobra. Piensa también, por ejemplo, que está el especial de Navidad de Los Guardianes está en rodaje también y se va a emitir también a finales de este año. Entonces, por eso no hay ningún problema. A mí lo que me extraña es eso, que ya vaya a empezar su rodaje, que haya casting, que haya de todo y no se haya anunciado oficialmente en ningún momento. Pero al final viene un poco por ese hilar fino que comentábamos antes, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos esa relación directa o indirecta,
de momento indirecta entre el Caballero Luna, el Caballero Negro, Blade y todo en Londres y Egipto y cosas sobrenaturales, si ahora mismo entra en escena este hombre lobo que está relacionado con el Caballero Luna en los cómics, porque es donde debutó el Caballero Luna, y que además la figura del propio Caballero, de la figura propia del hombre lobo, está relacionada también con los vampiros y ambos relacionados con el Darkhold, porque el Darkhold en los cómics es lo que crea a los vampiros y a los hombres lobo. Pues al final tenemos ahí un cúmulo de cosas que están todas relacionadas y que esto tiene que explotar por algún lado. Veremos si es en la peli de Blade, si es en un proyecto todos conjunto o por dónde va todo esto. A lo mejor no lo han anunciado todavía porque el anuncio será al final de esta serie de Caballero Luna. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser que, Igual que... puede ser que estén ocultando algo de alguna manera, ¿no? Porque los últimos rumores también decían que el especial al final no se llamaría Werewolf by Night, sino que estarían manejando otro título. Entonces, a ver qué es lo que se está escondiendo ahí Marvel en la manga. A ver qué as tienen escondido. Alex, ¿algo más que añadir? Pues ahora sí que de verdad que no. Ahora sí que no, lo que yo tengo que añadir es que muchísimas gracias por participar en este podcast, como siempre, dando esos apuntes, hilando fino, más fino que la aguja quirúrgica de Marvel. Y sobre todo, muchísimas gracias a toda la audiencia que ha estado tanto en el canal de Twitch de Universo Alex como el del Capitán Nómada, ya sabéis, twitch.tv/Capitán Marvel, Capitán Marvel, uy... twitch.tv/Universo Alex y twitch.tv/Capitán Nómada. Iba a decir Capitán Alex y digo, Capitán Alex no es. Tú mezclado todo. Mezclo todo. Y porque antes era Espacio Marvelita y de vez en cuando me sale todavía el rebalazo, pero también tenéis el blog de Espacio Marvelita para estar al día de todas las noticias. Eso es, espaciomarvelita.com sigue existiendo y yo creo que para información relativa a Marvel, exclusivamente de Marvel y también de Star Wars, pero sobre todo Marvel, creo que pocos sitios hay más completos. Ya sabéis, dad follow, dad a seguir a Universo Alex, a Capitán Nómada, también a suscribiros a los canales de YouTube, de las dos cuentas, y también, lo más importante, suscribiros al podcast de Espacio Nómada para estar al día de todos los episodios que subimos casi semanalmente. Están siendo tiempos difíciles entre fallas, entre vacaciones y demás. Ahora viene Pascua, veremos, miedo me da a las curvas de Pascua justo con la serie de Caballero Luna, pero bueno. Se intentará hacer de todas las semanas ese repasito al episodio semanal de Caballero Luna y después pues se vienen muchas más cosas con Obi-Wan y Star Wars en general y más cosas de Marvel y que esto no para, Alex, que esto no para. Eso es. Pues sin nada más que añadir, Alex, un abrazo, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Hasta luego.